Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Irán ha amenazado instalaciones de varias multinacionales tecnológicas en la región del Golfo tras el ataque contra 2 centros de datos de Amazon en los Emiratos Árabes Unidos. Entre las compañías señaladas figuran Google, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle y Palantir Technologies. Las advertencias apuntan a infraestructuras tecnológicas estratégicas en varios países del Golfo, como hemos comentado, en una escalada que también alcanza al sector energético. Analistas consideran que la estrategia busca aumentar el impacto económico del conflicto y elevar la presión sobre la administración del presidente Donald Trump. Ante el riesgo de los nuevos ataques, varias de estas empresas han comenzado a evacuar personal no esencial y a trasladar parte de sus operaciones fuera de la región. En paralelo, las autoridades estadounidenses identificaron como Ayman Mohammad Ghazali, de 41 años, al hombre que estrelló un vehículo cargado de explosivos contra el templo de Israel en un atentado antisemita en West Bloomfield, Michigan, Estados Unidos. Nacido en Líbano y nacionalizado estadounidense en 2016 durante la pandemia de Barack Obama, murió durante el ataque. Por otro lado, el instructor asesinado por el partidario del ISIS, Mohammad Baylor Jalloh, era un profesor condecorado del Departamento de Ciencias Militares de la Old Dominion University, que había participado en varias misiones en Oriente Medio. Bueno, el que ha asesinado... Bueno, ya les dije a ustedes que Irán tiene perdida esta guerra, pero que podía seguir haciendo daño hasta que finalmente hice la bandera blanca. Y ya les dije a ustedes que uno de los modos por los que podía seguir haciendo daño es mediante la incitación a la comisión de atentados terroristas en Occidente. Y efectivamente, pues está habiendo numerosos atentados terroristas. Son atentados terroristas de alcance local, es decir, de efecto no excesivamente brutal. No estamos hablando de atentados terroristas contra estaciones de tren o cosas por el estilo, sino más bien dirigidos, por ejemplo, los de ayer en Estados Unidos, uno contra una universidad del ejército americano, donde entra un tío en un aula y dispara contra el que estaba dando clase en ese momento, otro contra una sinagoga en Michigan. Estamos hablando de que estos ataques que se han producido en los últimos 2-3 días son ataques de pequeña escala. Ataques terribles donde mueren inocentes, pero de pequeña escala. No descarten ustedes que pueda haber algún ataque de mayor envergadura ejecutado por alguna de las células durmientes que Irán tiene por todo Occidente. De hecho, se han detectado transmisiones cifradas desde Irán que se supone que van destinadas a tratar de activar alguna de esas células durmientes. Irán trata de resistirse como gato panza arriba. No tiene mucho que hacer con un Estados Unidos e Israel que domina absolutamente los cielos de Irán y que domina absolutamente el mar, y ahora está concentrado en reabrir el Estrecho de Hormuz. Pues Irán trata de prolongar el daño a la economía occidental, y para ello pues está atacando a las refinerías de las monarquías del Golfo, y está atacando, y parece un ataque, pues hombre, relativamente inteligente. Está atacando los centros de datos que grandes empresas tecnológicas americanas tienen allí en las monarquías del Golfo. Ha atacado 2 centros de datos de Amazon y ha amenazado con atacar centros de Google, de Palantir, de... Bueno, parece bien dirigido el asunto, ¿no? En el sentido de que, hombre, pues causa disrupción económica, mete más inestabilidad a los mercados. Pero al mismo tiempo resulta curioso porque algunas de las empresas tecnológicas, grandes empresas tecnológicas que ahora son amenazadas por Irán y que muy posiblemente tengan que abandonar sus centros de datos allí para llevar las operaciones a otros países, pues resulta que son de las empresas tecnológicas que más han hecho para impedir la victoria de Trump y más han contribuido al Partido Demócrata con donaciones, lo cual pues resulta un tanto irónico. Irán atacando los intereses económicos de aquellos que indirectamente han estado ayudando
a Irán. Bueno, ¿puede con ello Irán hacer algo? Bueno, meter un poco más de inestabilidad a los mercados, pero tampoco va a ningún lado el asunto, dado que todas esas empresas, pues bueno, lo que hacen es cerrar los centros de datos amenazados allí, llevarse al personal y las operaciones a otro lado, y bueno, pues puede haber un poco de problema tecnológico de llevar carga de datos de un sitio a otro, pero eso es algo que tiene fácil solución. Insisto en que Irán tiene otras formas de hacer más daño, que son los atentados terroristas a gran escala, y me supongo que a menos que se logre neutralizar a los sectores más duros del régimen rápidamente por parte de esos otros sectores que ya están negociando con Estados Unidos e Israel, pues veremos algún atentado terrorista a gran escala. Lo cual, por cierto, sería la mejor demostración de por qué había que acabar con Irán. Irán es un país que ha estado exportando terrorismo a toda la zona, a todo Oriente Medio y por supuesto también a Europa. Recordemos que aunque los basurientos de la Unión Europea no hayan dicho ni mu, Irán intentó matar a un ex vicepresidente del Parlamento Europeo en suelo europeo, a Alejo Vidal Quadras. Y fallaron pues por unos milímetros, como en el caso de Trump. Bueno, ayer les preguntábamos por el caso de Cuba. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a caer? ¿3 meses? ¿1 mes? ¿3 meses? ¿6 meses? ¿Más de un año? Bueno, pues ya tenemos hoy noticias sobre Cuba. Ayer, Cuba excarceló a 51 presos políticos. El gobierno de Cuba anunció que en los próximos días excarcelará a 51 presos como parte de un acuerdo alcanzado con el Vaticano. En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba señaló que las personas beneficiadas han cumplido una parte significativa de sus condenas y han mantenido buena conducta durante su tiempo en prisión. Las autoridades cubanas subrayaron que se trata de una decisión soberana adoptada en un espíritu de buena voluntad. Asimismo, indicaron que las excarcelaciones se producen en el marco del diálogo de las relaciones entre el Estado cubano y la Santa Sede, con la que La Habana mantiene intercambios sobre procesos de revisión y posibles liberaciones de personas encarceladas. Me encanta la forma en que las redes progres de noticias dan las noticias. Cuba excarcela a 51 presos, dice hoy la agencia EFE, por intermediación del Vaticano. ¡Oh! ¡Gracias, Vaticano! Caramba, pues podía haberlos liberado antes, ¿no? Por intermediación del Vaticano, pues podía haberlos liberado hace 2 años, hace 3, hace 1. Pero los libera ahora que Trump está aumentando la presión sobre la isla. Bueno, pues venga, vale, apuntemos el tanto al Vaticano, ¿qué más da? Pero vamos, que si no es porque Trump ha decretado el fin de la dictadura en Cuba, aquí no se había liberado ni al tato. Algo habrá que encontrar para tampoco adjudicarle a Trump el mérito de lo que pase en Cuba. Bueno, podemos decir lo que dicen los del Centro Centrado Cipotudo, que todo es mérito de Marco Rubio y del Vaticano. Bueno, ya sabemos quién va a pagar los 1.300 millones extra de gastos de defensa que ha aprobado con nocturnidad y alevosía el gobierno de Sánchez, mientras dicen no a la guerra. 1.300 millones de euros más en gastos de defensa. No a la guerra, pero 1.300 millones. Y lo bueno es que hay votantes suyos que todavía se lo tragan. Cada vez menos, creo que son 4 y el del tambor. Pero, ¿de dónde sale ese dinero? Porque resulta que Sánchez, ojalá tuviéramos aquí a un Trump. Bueno, a lo mejor lo tenemos dentro de poco. Sánchez está haciendo uso de una norma aprobada durante la pandemia, porque estos golfos no solo robaban dinero a través de mascarillas y otro material sanitario mientras la gente moría, decenas de miles, y mientras nos tenían encerrados, no, también cambiaron normas para poder tener más mano libre para gobernar con la excusa de la pandemia, pero las normas se han quedado. Por ejemplo, las normas que permiten al gobierno pasar dinero de unas partidas presupuestarias a otras sin autorización del Parlamento. Y lo está utilizando Sánchez, pero vamos, con profusión, sobre todo para comprar
a sus amigos del PNV y de RC, a Marruecos, en fin, a toda la purria antiespañola ante la que Sánchez se postra. Esa norma que permite pasar dinero de unas partidas presupuestarias a otras por el puñetero morro es lo que le permite vivir sin presupuestos, lo que le permite vivir sin consecuencias excesivamente graves para él, porque cuando le falta en una partida, pues coge y quita de otra. ¿Y para qué ha quitado de cara a incrementar en 1.300 millones los nuevos gastos de defensa? ¿Para qué, don Eric? Pues, don Luis, lo ha quitado de una partida que estaba hecha para los ayuntamientos después de la liquidación de 2020, después de la pandemia, pues ya se ha quitado ese dinero, don Luis. Ajá, o sea, que los nuevos gastos de defensa los van a pagar los ayuntamientos y diputaciones, que también estaban metidos en esa partida. Los más de 1.300 millones de euros del crédito extraordinario transferido este martes al Ministerio de Defensa de España para cubrir necesidades ineludibles proceden de una partida de los presupuestos generales del Estado destinada inicialmente a transferencias para ayuntamientos y diputaciones, según fuentes militares citadas por The Objective. En concreto, el dinero habría salido del programa 942N, dotado de 1.708 millones de euros y que quedaría casi agotado para 2026. El trasvase fue aprobado por el Consejo de Ministros de España, que se limitó a autorizar una transferencia de crédito sin detallar ni el origen exacto de los fondos ni su destino dentro del departamento dirigido por la ministra Margarita Robles. Según las fuentes consultadas, el dinero procede de una partida destinada a otras transferencias a entidades locales. Este programa incluía principalmente 1.681 millones para compensar a municipios con saldo negativo tras la liquidación de 2020, el primer año de la pandemia. Otra partida de 234 millones reservada para la reconstrucción tras catástrofes o emergencias, por ejemplo como la de Adamuz, en principio no debería verse afectada. Bueno. Pues ya saben, queridos ayuntamientos, les acaba de birlar 1.300 millones de euros Sánchez para poder cumplir con sus compromisos de defensa con el Tito Trump. Mientras Sánchez dice no a la guerra, pues obedece mansamente las órdenes de Trump y, por cierto, también del canciller Merz. Y como tiene que sacar 1.300 millones más, pues y como no tiene presupuestos, pues dice, ¿a quién se lo quito? Se lo quito a, no sé, el Ministerio de Igualdad, que gasta 500 millones en nada. Se lo quito a los menas. Se lo quito a la estafa ecológica. Pues no, se lo quito a los ayuntamientos. A 1.300 millones fuera. Pues nada, oiga. Muchos de esos ayuntamientos resulta que están gobernados por el Partido Socialista. Pues en esos casos habrá que decir que sarna con gusto no pica. Bueno, alguna vez tendremos un solo día sin un nuevo caso de corrupción del Partido Socialista. Lo malo del Partido Socialista no es que sea una máquina de robar, es que es una máquina insaciable de robar. Roban en todo, a todas horas, en todas partes, utilizando todo tipo de técnicas. Hay que reconocer que en lo de robar son muy eficientes. En conseguir que la gente no muera por utilizar un servicio público, no tanto. Pero robando para ellos mismos son la releche. Escuchen lo que ha pasado en el Ayuntamiento Socialista de Parla. Por cierto, lo que ha pasado no solo afecta al PSOE, también a los muchachos de Más Madrid. Los aspirantes a una plaza de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Parla tienen previsto impugnar el examen celebrado el pasado martes 10 de marzo tras detectar presuntas irregularidades en su elaboración. Varios candidatos sostienen que la prueba seguía un patrón que a su juicio podría haber favorecido a personas cercanas al alcalde Ramón Jurado o al equipo de gobierno municipal del Partido Socialista. Al proceso selectivo, cuya inscripción tiene un coste de 40 euros, se presentaron cerca de 800 aspirantes para un total de 24 plazas. El examen consistía en un test con 33 preguntas
preguntas y 4 posibles respuestas, A, B, C y D. Según denuncian algunos participantes, 31 de las preguntas comparten un mismo patrón. Todas las respuestas terminan con un punto final salvo una. En esos casos la opción correcta sería siempre la inmediatamente posterior a la que no lleva punto. Los denunciantes aseguran que solo 2 preguntas no siguen esa pauta, supuestamente para evitar que el patrón resulte demasiado evidente y que la gente sacase un 10. O sea, que organizan un examen con preguntas tipo test. Y en todas las preguntas, pues hay 4 respuestas. Todas las respuestas son frases que, pues como se manda en castellano, tienen al final un punto final. Menos una de las 4 respuestas de cada pregunta, que resulta que no tenía punto final. Y oiga, da la casualidad de que en todas las preguntas, menos en 2 que las debieron de dejar ahí, como dice mi compañero Eric Gutiérrez, pues hombre, para no hacerlo demasiado cantoso, pues en todas las preguntas la respuesta correcta era siempre la respuesta que iba después de aquella a la que le faltaba el punto. Está bien pensado. Oiga, es una manera hábil de manipular una oposición. Le dices a la gente, marca la que va después de la que no tiene punto y ya está. No hace falta decir la respuesta correcta, no hacen falta grandes mensajes. Bueno, la gente se ha dado cuenta después de finalizada la prueba de cuál era el patrón. Y adivinan quién se ha presentado a esa prueba y ha resultado, pues supongo que habrá resultado agraciada, pero era una de las que se presentaba. La concejala de Educación de Parla, que es del equipo de gobierno, pero no es del PSOE, es de Más Madrid. Caramba, resulta que convocan unas oposiciones con preguntas amañadas y la propia concejala de Educación se presenta. Pues no sé, digo yo que alguien tendrá que responder penalmente por esto, ¿no? No sé yo cómo de fácil será demostrar la trampa. O sea, la técnica está ahí, a la vista. ¿Pillaremos al que pasó los mensajes diciendo votada la que no, a la siguiente, a la que no tiene punto? En fin, bueno, hoy acaba la campaña electoral de Castilla y León. Lo cual no quiere decir que vaya a acabar la política en Castilla y León. Hoy acaba las peticiones de voto. A partir de las 12 de esta noche ya no puede salir ningún representante político en ninguna parte a decir vote tal, porque eso ya sería violar la jornada de reflexión. No tengo yo muy claro cómo está el asunto autonómico, es decir, puesto que son unas elecciones en Castilla y León, si alguien en, yo qué sé, Cantabria dice, oye, mañana castellano-leoneses en las elecciones votad a tal partido, ¿eso violaría la jornada de reflexión? Si es una elección de ámbito autonómico, pues hombre, pues cualquiera que no viva en esa comunidad autónoma podrá decir lo que le salga del pito, ¿no? Oh, si un francés dice, castellano-leoneses, mañana votad a tal partido, ¿va alguien a decirle, oiga, ¿está usted violando la jornada de reflexión? Pues no. Pero bueno, suponiendo que ningún líder político pueda mañana hacer llamamientos al voto, sin embargo, en cierto modo, la campaña va a seguir subrepticiamente. Por ejemplo, ¿qué ha hecho el Partido Socialista y la izquierda en Castilla y León? Convocar manifestaciones del no a la guerra para mañana. No están haciendo campaña, solo están intentando conseguir más votos. A ver, no les va a servir mucho, sinceramente. Si no se ha detectado ninguna influencia en los tracking a lo largo de estos días de eso del no a la guerra, pues mañana tampoco. Es más, yo creo que a lo mejor resulta contraproducente, movilizando más el voto de los que no pertenecen a la izquierda. Otros partidos pues se dedican también a hacer cosas similares. Lo que pasa es que, hombre, con un poquito más de elegancia.
Evidentemente, el que haya jornada de reflexión en Castilla y León no impide que la actividad política siga su curso en el resto de España. Y mañana, pues va a seguir su curso, pues hombre, de una manera, pues ¿cómo diría yo?, de gran impacto. El sábado, mañana, Javier Milei visita España. Escuchen. El presidente de Argentina, Javier Milei, llegará hoy a Madrid para participar el sábado en el Madrid Economic Forum 2026, un encuentro que reúne a economistas, empresarios y dirigentes políticos de orientación conservadora. Será su quinto viaje a España desde que asumió la presidencia hace poco más de 2 años. Como en visitas anteriores, Milei no tiene previsto reunirse con el gobierno que encabeza Pedro Sánchez, pero sí mantendrá en cambio un encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal. La estancia será breve, el mandatario aterrizará en Madrid a última hora de la tarde y regresará a Buenos Aires en la noche del sábado. Bueno, pues viene Milei a participar en el Madrid Forum, Economic Forum y a entrevistarse con Santiago Abascal. Lo he comentado muchas veces en las últimas semanas. La estrategia de Vox en el tema internacional, pues al final está triunfando. Cada vez más aliados de Vox gobiernan en cada vez más países. Y bueno, pues en algunos casos no son solo aliados, sino auténticos amigos. Javier Milei y Santiago Abascal son amigos y se tienen mutuamente aprecio. Milei pues no olvida que es Vox quien apostó por él cuando todo el mundo se reía de él. Y fíjate dónde está ahora. Así que bueno, mañana sábado visitará España y hablará con su amigo, se reunirá con su amigo Santiago Abascal. Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días a los oyentes de Mañanas de Libertad. El gobierno de Sánchez entrega casi 12 millones de euros en subvenciones a Senegal, mientras el país eleva las penas de cárcel para homosexuales. Es una de las noticias que les vamos a contar este viernes en La Gaceta. Noticia que firma, por cierto, nuestra compañera Rebeca Crespo. Nos vamos ahora hasta Iberoamérica. Cast ordena levantar barreras en la frontera con Bolivia para frenar la inmigración ilegal. Dice que Chile no puede seguir siendo un país sin control ni ley. De vuelta a nuestro país, les contamos que Vox logra en la Comunidad Valenciana que los ocupas y quienes fomenten la imposición del burka o el niqab no puedan acceder a la ayuda de inclusión. Todos los detalles, como siempre, en gaceta.es. Y también es noticia, el cordón antidemocrático contra Alternativa para Alemania se resquebraja y pierde cada vez más apoyo entre los alemanes. Como siempre, les recomendamos nuestra sección de opinión este viernes con Alba Vila, Hughes y Javier Torres. Todas estas noticias y muchas más ya las pueden consultar en nuestra portada. Nada más, les deseamos un feliz fin de semana y les mandamos un saludo desde la redacción de La Gaceta. Muchísimas gracias, don Francisco Carrera, y un abrazo a los compañeros de La Gaceta. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.